Buenos días. Es un gusto recibirlos aquí en la Sala Magnolio para el segundo encuentro de Desayunos Búsqueda, en este caso con un gran amigo de Búsqueda, que llegó a ser compañero de trabajo nuestro, además, Rodolfo Aroxarena, Aroxa. Como les había dicho ya en el anterior desayuno, esto va a ser un ciclo que va a durar todo el año. Vamos a hacer uno de estos desayunos por año. Estamos muy contentos con estos nuevos emprendimientos que estamos haciendo, así que es un gusto que formen parte de esto. La dinámica es una entrevista que le vamos a hacer a Rodolfo, pero antes de eso vamos a hacer una breve presentación de su currículum. Yo sé que todos ustedes saben perfectamente quiénes que tenemos aquí al lado, pero Silvana va a hacer un breve repaso por su carrera, que ya es bastante larga. Perdón que interrumpa, pero ¿se puede bajar un poco esa luz de confesionario que hay acá? Me siento en el departamento para 4. Mí mejor, totalmente. Sí, haceme el favor, no sé quién es el Ahí bajaron. Sí. Sería fabuloso. Adelante, Silvana. Medio incómodo el sillón también, pero bueno. Pero estás quejoso de entrada, Rodolfo, pero qué cosa. Era un niño molesto y sigo siendo ahora. Yo no... Ahora no digo nada. Empezá diciendo, Rodolfo nació como un niño molesto. Rodolfo Aroxarena nació en Montevideo en 1958 y vivió su infancia en el centro, en Yaguarón, entre Mercedes y Uruguay. Sus padres tenían un negocio familiar, una camisería que hacía confecciones a medida. Fue a la Escuela República Argentina y el liceo lo hizo en el Elbio Fernández y en el José Enrique Rodó. Era muy joven cuando armó una carpeta con sus dibujos y la llevó primero al diario El Día. Pero fue en El País donde en mayo de 1975 se publicó su primera caricatura de Aníbal Troilo. Desde entonces no paró de dibujar la realidad con humor, a veces con admiración o con sus dosis de sátira y maldad. Él no usa palabras, o más bien transforma las palabras en imágenes. Estuvo en El País 42 años hasta que lo despidieron en 2018. A principios de los 80 había trabajado también en Búsqueda y el diario Mundo Color. Desde que no está más en los medios, publica sus dibujos en Instagram. Por su trazo pasaron las figuras públicas más notorias, nacionales e internacionales, de todas las áreas sociales, pero sobre todo de la política. Sus obras se expusieron en Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Australia y Europa. A mediados de los 80 comenzó a publicar sus libros. 2 se los dedicó a expresidentes. Dibujos al Pepe en 2019, con algunas de las caricaturas que hizo de José Mujica durante su mandato, y We Are Fantastic en 2021, una selección de caricaturas de Jorge Valle durante su presidencia, cuando el país se iba desmoronando por la crisis económica y financiera. En 2004, algunas caricaturas de Valle habían aparecido en Con los días contados, una crónica sobre la crisis financiera del 2002, narrada por Claudio Paulillo, exdirector de Búsqueda, fallecido en 2018. Ambos habían ido a la misma escuela y el destino los hizo periodistas, pero nunca se habían cruzado en redacciones. Entre medio de esas publicaciones sobre expresidentes apareció Crudo, un libro diferente sobre su visión de la sociedad uruguaya, o más precisamente sobre su identidad. Le gusta el tango, la milonga, el folclore, dibuja figuras del candombe y pinta caudillos silenciosos que muy pronto expondrá en el Museo Nacional de Artes Visuales. Está casado con Magdalena hace más de 30 años, tiene 2 hijos, Andrés y Juan Martín, y 2 nietos que se llaman Tristán y Salvador. Bienvenido. Muchas gracias. Ese es Aroxa. Yo también quiero hacer una mención personal antes de entrar de lleno en la entrevista y recordar a 2 personas que forjaron el vínculo que hoy tengo con Rodolfo y que ya no están entre nosotros. Uno es Claudio Paulillo, que fue mencionado recién, el exdirector de Búsqueda, el gran Claudio Paulillo, para quien pido un gran aplauso, que nos presentó hace un tiempo, porque Rodolfo estaba con ganas de hacer un libro de Mujica, y yo le terminé haciendo de puente y terminamos forjando una muy linda amistad. Mujica además le terminó presentando el libro y estuvimos de
de visitas. Y la segunda persona que quiero recordar es un amigo en común también, Carlos Rauscher, muy querido por nosotros, que también falleció y que también forjó mucho este vínculo. Y antes de empezar, quiero contarles una anécdota maravillosa al respecto. Una vez Rodolfo llamó a Carlos a su casa y le dijo que preparara algo rico de cenar porque iba a tener un invitado. Y Carlos, que le encantaba cocinar, se puso muy nervioso y cocinó algo maravilloso, como todo lo que cocinaba él, pero se puso muy, muy nervioso y no sabía qué estaba pasando y llamaba. Llegó a la descompostura. Llegó a la descompostura, literalmente. Literalmente. Y cerca de las 9 de la noche, Rodolfo tocó el timbre solo, porque tuvo cuidado de que no se enterara quién era ese invitado. Le pidió al invitado que esperara en el auto y tocó solo. Y Carlos le dijo, pero viniste vos solo, ¿qué pasó? Y después del auto bajó Jorge Valle. Y Jorge Valle entró a la casa y tuvieron una muy linda cena que Carlos recordó hasta sus últimos días. Así que antes de ingresar en la charla quería recordar a esos dos grandes valores, Claudio Paulillo y Carlos Rauscher, que tanto han significado para nosotros, así que están presentes aquí entre nosotros. Muchas gracias por la memoria. Muy bien, y empecemos, Rodolfo, empecemos. Empecemos. ¿Estás cómodo? No. No. Estoy acá sentado en el pretil ahí medio. Parezco Humpty Dumpty. Huevo ahí. Está muy bien, por eso. Sí, eso todo de gusto, eso todo de gusto. Vos, es estrategia, claro. Esto, pero bueno. Vamos con la infancia. ¿Qué te despertaba más curiosidad cuando eras un niño? Hay que contestar eso. Sí, así, para romper el hielo. A ver, como dijo recién Silvana, yo me crié en un ámbito laboral donde mis padres tenían un negocio y un taller de camisas de medida. Eso significó para mí ver un desfile permanente de gente especial. Porque la gente con que se formas hace, extrañas. La gente que hace, por lo menos que se hacía, hoy día yo no conozco como antes, gente que se haga ropa, específicamente camisas de medida. La gente que se hace camisas de medida es gente rara. Digo, por una razón. Convenimos que nuestro medio es un medio que se especializa en hacernos a todos sentirnos deformes, ¿no? Y vos te especializás en marcar esas deformidades. Pero entonces bueno. yo vi mucha gente extraña que pasaba por ahí y observaba que mi madre, mientras mi padre tomaba las medidas o a la inversa, anotaban lo que veían en ese cliente, ese modelo que iba. Por ejemplo, abdomen prominente, hombro izquierdo caído, espalda cargada, mangas largas. Yo todo eso lo fui observando porque era evidentemente la jerga que tenía el oficio y donde anotaban en un libro, que cuando me hice un poquito más grande, en un cajoncito, yo me subía para llegar a ese libro, que era un libro que había enorme, tipo como los que usan los sastres, con el nombre del cliente, y me iban cantando las medidas. Y yo creo que fue ahí donde empecé a percibir algo que no me imaginé que eso iba a asignar mi vida, ¿no? O sea, empezaste a mirar los detalles de los rostros y de los cuerpos ya desde niño. Me encanta. Sos un gran observador, siempre fuiste un gran observador. Yo diría que molesto, ¿no? ¿Un observador molesto? Sí. Me han dicho muchas veces, no mires así. O sea, me estás mirando y ya estás imaginando mi caricatura. El tema es que digo, esto es muy personal, ¿no? No me gusta hablar en nombre de mis colegas porque sí hay una falta total de... Pero es genérico un poco. Los que nos abocamos a esto, decodificamos sistemáticamente todo en imágenes. Es decir, el común de la gente es literal. Pero en el caso nuestro, que nos manejamos con imágenes, todo se decodifica. En el caso mío, me encantan tener problemas para tratar de transformarlos en imágenes.
una cosa que siempre me atrapó. Bien, bueno, como decía recién, te gusta mucho el tango, la milonga, el folclore, Sí. todo eso se escuchaba, supongo, en tu casa. Pero Bueno, quería preguntarte además si tuviste una etapa de rock and roll cuando eras adolescente, joven, ¿cómo influyó todo eso en tu trabajo? eso tendrías que de repente preguntárselo a mis compañeros de generación. Por supuesto que sí, pero yo aprendí a navegar la soledad, ¿verdad? Es decir, primero porque tuve la ventaja y la desventaja de ser hijo único. Entonces, en mi casa en realidad lo que había era una cantidad importante de discos de pasta y un combinado, como se llamaba antes, que era una bandeja marca Garrard, extraordinaria, inglesa, con algo que se ponía en el brazo, que era, se llamaba pick-up, también le decían pick-up, que tenía una púa. Entonces, esa cabeza donde iba la púa tenía varias posibilidades de adaptarse a la velocidad de la placa que se ponía, del disco. Había una velocidad muy lenta y después había otras velocidades para lo que fuera. Entonces, esos discos de pasta, que eran los que contenían tango, además de los de vinilo, los más grandes, eran mi entretenimiento. Entonces, desde muy joven me sentí muy cerca de cosas como, por ejemplo, como los Lecuona Cuban Boys. Es decir, que me parecía realmente gente extraordinaria, como Carlos Gardel, por supuesto, que fue lo que a mí me arrulló en el taller de mi padre, porque yo nací cuando nace la radio Clarín, nací antes que Clarín, 2 meses antes. Entonces se escuchaba permanentemente eso porque mi padre y mi madre, ambos eran del interior de la República, ¿no? Eran de adentro, no de afuera, como se dice generalmente. Nos vamos por afuera. Gente de afuera, ¿sí? Gente de adentro, bien de adentro. ¿Y con quién aprendiste con alguien? ¿Dibujo? ¿A dibujar? ¿Cómo Ese fue es eso? el gran defecto que yo tengo, ¿no? ¿El único? Pero es uno importante, porque ese en definitiva fue el que me moldeó más. Eso y ser vasco es muy jodido. ¿Esa combinación? Terrible. Porque, a ver, cuando vos querés ir a un almacén, el tipo que sabe dónde está, que tiene un maestro que lo llevó y le dijo, mirá, salís de acá, caminás 50 metros, doblás a la izquierda y está. El autodidacta le interesa el almacén y va a ir de acá hasta 18 de julio. Va a dar una vuelta por Gaboto, va a dar con el almacén, pero da trabajo. Va a demorar un poquito más. Sí. Ahora, tiene algo importante, que se hace la voluntad que uno desea, que eso está bien. Porque, perdón que me extienda un poco en eso, pero No, está bien. me parece muy importante cultivar lo que tiene que ver con el individuo y su convicción. No sé si es un tema de terquedad, pero a mí me gusta que recibo bien que me ayuden, pero pienso yo, que me digan cómo tengo que pensar, no. Yo no por decreto. Entonces eso me llevó de alguna manera a mucho tiempo, me llevó a tratar de encontrarme adentro. Da mucho laburo eso. Pero, o sea, vos solo hiciste, autodidacta, ¿no? Sí, ¿Y tuve la suerte, de conversar con veteranos del oficio que me orientaron mucho, no en estos temas que son casi de carácter filosófico, pero en lo que tiene que ver la gente que estaba en ese momento, Jorge Centurión, que fue un gran caricaturista, un hombre que había trabajado en medios desde la época, era más viejo que la tos, Jorge. Y Leonardo Galeandro, que también hacía caricaturas, hacía retratos, caricaturas deportivas, trabajaban ambos en La Mañana y El Diario. Y eso fueron muy claros en el concepto, que yo tenía que insistir con eso, pero tratar de ser yo. Que después me pasó con el más grande de todos, que fue Menchi Sabat, que Menchi era de hablar poco. Pero cuando hablaba, tajate, ¿no? Y bueno, esa gente para mí fue importante. ¿Y qué te dijeron tus padres cuando le dijiste
quiero dibujar. Bueno, no sé. Yo creo que para mis padres fue un golpe muy duro, ¿no? Sí. Los padres en general son fiscales, ¿verdad? No los de ahora, ¿no? Pero son fiscales. Y las madres son abogados defensores. Eso siempre fue así. Te das cuenta que el malo de la película... y claro, era imponente, no vas a poder vivir de eso. Es decir, él tenía la matriz de mi hijo el doctor, que él entendía que tenía que hacer otra cosa, y ahí fue la torpeza más grande. Había un personaje llegado a la política, que estuvo en OCE, que tuvo un cargo en OCE, un petizo que se llamaba Fernández Callazo. Entonces, como después que salgo de la República Argentina, de la escuela pública, que tanto adoré y llevo en mi corazón, fui a dar al Elbio Fernández, donde Fernández Callazo se le ocurrió que por mi condición de dibujante tenía que ser estudiante de arquitectura. Nefasto. Fue terrible. La historia de la arquitectura agradece que yo no haya. No, lo digo porque entonces, bueno, ahí empecé, hice preparatorios, entraba a las materias que quería, a las que no quería no. Así me fue. Y después entendí que quizá la vocación mía era de Derecho. Y ahí me fui al Liceo Rodó y revalidé algunas materias. Y yo ya trabajaba en esa época en prensa, ya era mayor de edad porque entré muy joven. Y en esa instancia tengo la mala suerte, mi viejo se murió en un accidente de auto, y a los 3 meses de la muerte de mi viejo, me invita el gobierno alemán para ir a Alemania junto con 3 colegas más, 2 brasileños y otro uruguayo que iba como argentino, que era Sabat. Y cuando llegué a Berlín, que fue una época muy compleja, porque estamos hablando de la década del 70, ¿verdad? Si bien era el final, todo el proceso previo de lo que me decías tú, de cómo fue todo eso, qué pensaba tu padre, toda esa historia. Ahí en Alemania fue donde tuve sin duda mi primer accidente cerebrovascular intelectual. Me di cuenta que había otra cosa, que eso a mí me motivó muchísimo y vi que había algo tremendo, sobre todo para el Río de la Plata, ¿no? Que es que cultivan la exigencia. Cosa rara para nosotros. Sí. Claro, Sí, acá estamos operados de eso, sí, no existe eso acá, claro, está mal mirado, además. Sí, Está mal mirado. Muy mal mirado. Exigencia. Muy mal mirado. Y bueno, y eso... ¿Fuiste con Sabat ya consagrado o estaba...? ¿Quién, Menchi? Sí, por supuesto, ya estaba sentado sobre Buenos Aires dando cátedra hace años, sí, por supuesto. Pero claro, yo era muy joven, tenía 21 años, ellos todos mayores, Menchi quería ir a ver jazz, los brasileños querían salir de joda, y yo estaba en el medio ahí, que por un lado Menchi me protegía, porque me decía, vos no tenés que salir con esta gente, quedate acá. Un embole, ¿no? Entonces, bueno, pero de alguna manera me sirvió para después irme de ahí y recorrer el resto de los países que tenía a tiro. Llegué hasta Egipto, que pasé bárbaro. En Egipto pasé bárbaro. Y bueno, iba mirando los tipos que dibujaban en esa época, y ahí aprendí una cosa más también, dentro de las tantas que uno va aprendiendo, porque uno va viviendo y todos los días aprende, que es que cada país y cada medio de prensa grande tienen su propio caricaturista, que dibujan la realidad de lo que les toca. Claro, son medios enormes, pasan muchas cosas. Sí, Acá pasa de todo también, ahora pasa de todo. Todo pasa, aparece gente picada adentro de un contenedor, una cabeza adentro de una bolsa, pasa de todo, falopa, pasa de todo. Pero es otra cosa porque somos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que era necesario que me centrara en un lugar, apuntara, tuviera un foco concreto, y ahí fue donde dije, pero con todo este material extraordinario que nos dan los políticos, se me hacía agua la boca, porque realmente claro, uno hay que ponerse en aquella época, Estamos hablando de dictadura en Uruguay, ¿no? Claro, además había una cosa como un fantasma con el Wilson, ¿no? Se sentía hablar de Wilson. Yo estaba en un diario
que era comercialmente blanco. Yo siempre establecí eso. Comercialmente blanco, ¿qué claro, significa y eso? una empresa comercial antes que nada, con un cerno, digamos, de una página muy nacionalista, muy blanca. Y claro, no me era fácil trabajar, más allá de que en esa época tuve la suerte de tener colegas de prensa extraordinarios, que a uno lo iban nutriendo, es decir, no era changa tener al lado a Jorge Abondanza, un tipo que nació con una pluma como prolongación del dedo, escribía fantástico. Homero Alsina Tevené, que era insoportable, por suerte, ¿no? Bueno, y así una cantidad de amigos que hice de una redacción, vi muchas redacciones, vi pasar mucha gente. La de búsqueda incluida, pero poco. Sí, por supuesto, claro. Y que era una redacción bastante entrañable, por un tema de escala. Chiquita. Era como la orquesta de Osvaldo Pugliese. Uno en esa época veía que los que había laburaban de verdad. Usted que la orquesta de Pugliese meten, ¿no? No tocan de parrilla. Y lo otro, bueno, era un gran buque, el país era un gran buque de gente que me dejó enseñanza, gente memorable, te diré, y un lote de olvidables. Yo quería ir un poquitito para atrás y en esa primera carpeta que armaste, que Sí. dijiste el diario El Día, Sí, primero. por cercanía, porque yo vivía a 2 cuadras del día. Bien. Claro, De vago, ¿no? ¿sabes que eso pasaba mucho en nuestro país, verdad? Que la gente de un lugar trataba de trabajar en el entorno de lo que había, pasaba en las fábricas. Yo tenía diarios, tenía el BP Color, tenía El País, pero a mí El País me tiraba no por una cuestión estrictamente de ideología. Yo nunca estuve afiliado absolutamente a ningún sector político y entonces paso por enamoramientos y desenamoramientos. Es una cosa... Sos medio anarco vos. Pero un anarco de corazón. Digamos, soy una etarra del amor. Es decir, no agredo, la violencia me... Pero en esa época tenía el día, tiro ahí, pero era tan aburrido, tan aburrido. Cuando entré en la redacción dije, esto no es para mí, era una cueva. Además le decían La Caverna, en aquella época le decían La Caverna. Y cuando vi que El País era el más moderno, porque además tenía personajes muy queridos para mí, pero muy queridos, con un sentido del humor infernal. Daniel Jeck era un fenómeno, Lalo Jeck, un hombre finísimo, el arquitecto que fue como mi segundo padre, ¿verdad? Con quien voy a estar agradecido siempre. Y Cogile, que era un espectáculo, ¿no? Carlos Jeck era como un circo ambulante, era una cosa, tenía todo, ¿no? Aguas danzantes, todo. Enano, arriba de caballo, un infierno. Eran 3 hermanos fabulosos, los del diario, porque después había 2 más, 3 más, una mujer y 2 varones más. Pero los que estaban en el diario, y era otra época. Y bueno, ahí tiré el ancla, cosa que los jóvenes hoy no quieren. Eso del lado de, con los que trabajaste los años, pero ¿cómo reaccionaba el mundo político? Bueno, en ese momento de dictadura. Era bravo, ¿no? O sea, ¿cómo te llevabas con eso? ¿Muchas presiones? ¿Cómo...? Más bien lo que había era mucha autocensura, porque la idea era no patear el clavo de punta. Los que estaban con los cargos intermedios ahí se cuidaban mucho, porque yo era un peligro. Sí. Seguí siendo y cuando digo que era un peligro era porque controlaban lo que yo hacía. Pero era difícil. Recuerdo que en esa época había un comandante en jefe que iba a hacerse las camisas al local de mi madre. Porque en esa época mi padre había fallecido. ¿Y tu madre siguió con el local de las camisas? Mi madre siguió, sí. Bueno, la verdad que una mujer increíble. Increíble. Y entonces le pregunta a mi madre de la manera más ingenua a este hombre, le pregunta si realmente había algún tipo de problema en hacer caricaturas. Y el tipo automáticamente le dijo, ¿quién le dijo eso? Entonces dijo, no, porque mi hijo trabaja así, asá. No hay ningún problema. Él lo que tiene que hacer
es mandar el dibujo previamente para que se vea y después se publica o no. Pobre, mi madre miraba con ojos de madre. Claro. Claro. No era el caso de él, ¿no? No era el caso del hombre. ¿Tuviste algún incidente en ese momento con autoridades? ¿Te fueron...? No, siempre a través de terceros. Es decir, acá funciona mucho el teléfono. Sí. Ahora se cuidan un poco más. Antes lo que hacían era tratar de no dejar rastros, ¿verdad? Es decir, eso se manejaba en alguna reunión social, entre un whisky, fulano me molesta, sacámelo. Te lo mandaban decir. Claro. Pero yo era bastante terco y cuando me venían con alguna cosa yo le decía, decile que me llame directo. Nos ahorramos todo, porque yo... ¿Y no te llamaba? No había. El único tipo que un día me llamó por una caricatura fue un ministro de Economía que se llamaba Valentín Arismendi, que me preguntó por qué yo lo había dibujado con una careta. Y yo le dije que estábamos en carnaval, lo cual era cierto. Y el hombre ahí, más o menos. Bien, y hablando un poco de esto del país, de cercanías, ¿qué tiene de complicado hacer caricatura en un país tan pequeño y donde te cruzas con tanta gente y todos te conocen? A ver, cuando uno está convencido de lo que hace y elige este género no es para dibujar naturalezas muertas. Porque el que dibuja naturalezas muertas no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Yo dibujaba naturalezas vivas con nombre y apellido, entonces esos zapallos caminaban, entonces, andaban ahí. Y levantaban el teléfono. Claro, pero ¿sabés que en general, a ver, estoy hablando de otra época, había tolerancia, pero además de tolerancia había un sentido del humor y de algo muy importante para mí que es de lo humano, pero de verdad. Es decir, no hablar de lo humano como una imposición, porque hoy ya llegamos al grado de la humanización de los perros, de los gatos, de todo eso, ¿no? Es decir, le hablan, yo he visto que le hablan como un hijo. Y bueno, son sentires, ¿verdad? Cada uno siente como le parezca. En aquella época, lo más extraordinario que me tocó vivir fue ver hubo una ministra de Educación que tenía problemas con el pelo. Una cosa que no es solamente femenina, lo aclaro porque no es solamente femenina. Hemos visto administraciones con gente con grandes problemas de pelo. Grandes problemas. Esta señora estaba preocupada porque yo cuando la dibujaba como la veía, o por lo menos como la sentía. Y un día el secretario de ella fue a la redacción, un tipo muy macanudo, me dijo, dice, vos sabés que esta mujer está tan impresionada con los dibujos que se cambió el peinado. Y fue así. Y se cambió. Porque le dije a los fotógrafos, fíjate tal cosa, y cuando vinieron, esta estaba feliz. Yo no la dibujaba, lo cual no era mi intención herirla, porque por supuesto siempre digo que si herí la susceptibilidad de alguien dentro de lo que tiene que ver con la justificación, que se sientan invadidos por algo, yo pido la disculpa, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que no puedo con mi condición. Y con la restauración democrática, ahí empezaste, otra etapa. Otra etapa. ¿Las llamadas siguieron? ¿Las presiones siguieron? ¿La gente se molestaba? Siempre el modus operandi es el mismo. No dejo rastro. Me acuerdo que en Democracia tuve otro episodio muy gracioso en la Embajada de Venezuela, antes que pasara todo el espanto ¿no? Y antes la época pre-Chávez. Sí, antes Chávez. Entonces estábamos en una reunión, señor, un whisky, pim, pum, ahí estábamos en la rueda, estaba Jorge Otero Menéndez, tipo muy afable, el Gordo García Robles, Hugo, que era un gastrónomo comilfó, y un ex comandante en jefe. Y me quedo ahí, no me esperen. No va a llegar. Entonces presentan, ¿no? Me dice, no sé si conoces a fulano. Sí, dijo el hombre, me dio la mano.
sus dibujos son bravos, ¿eh? Entonces yo le pregunté, le digo, pero ¿y por qué son bravos? Y sus dibujos son bravos. Y le digo, pero dígame una cosa, comandante, ¿usted conoce algún caricaturista que haya dado un golpe de Estado? Y ahí el gordo García Robles me agarró el brazo y me dijo, no tienen sentido del humor, vení. Me fue la mierda. Una cosa rara. Una cosa rara. ¿Y hubo en alguna oportunidad que te haya, porque como muy bien decís, y te conozco bien, sos muy vasco y sos terco y te enojás y... ¿hubo gente que dejaste de dibujar? Y para no generarle más dolores de cabeza, por piedad, ¿no? Porque hay gente que se quejaba, que mandaba cartas. Te mandaban cartas. Sí, también. sí, el epistolario es fabuloso. Cartas. Sí, yo he subido algunos ¿Vos a guardás Instagram. un epistolario? Sí, claro, por que en supuesto, algún momento de todo pelo. Queremos que lo Sí. publiques. Eso está en Instagram. Pero yo no sé si vale mucho publicar eso y volver al pasado, porque no tiene solución. Por lo bueno y por lo malo, el pasado es pasado. Es decir, eso creo que es un tema que nos atañe a todos. Hay como, está bueno, el pasado sirve para algo que es lo único que sirve, que es tratar de sacar lo bueno de lo bueno. Pero lo otro, ¿y qué vamos a hacer? Ya nació la criatura, ¿qué querés? Sí, Volverlo sí, para adentro, digo, no hay posibilidad. Pero ahí, ¿cómo lo manejabas también? No internamente? contestaba las cartas. No contestaba. No. No porque era imposible, porque ¿qué es lo que pasa, no? Como veo acá un salpicón interesante, caramelo surtido, ya hay varios políticos. Se agradezco. Hay un tema que tiene que ver con que la caricatura y la política son antagónicas. Se complementan y tienen que existir los dos en democracia. Y aclaro esto porque es fundamental que las dos cosas tienen que existir en democracia, porque la dictadura no tiene sentido del humor. Por eso cuando viene un régimen autoritario, despótico, totalitario, que eso es como un tsunami que arrasa con todo, lo primero que atacan es el humor, es el fusible, porque le tienen pánico al ridículo. Es un arma poderosísima que hay que tener la responsabilidad de cómo manejarla. Entonces, en democracia es bárbaro, yo no quiero volver a pasar, bueno, ya a esta altura estoy retirado, además no ejerzo más, no estoy en eso, pero dibujar en dictadura es muy embromado. Pero en democracia hay otro problema, y es que de noche todos los gatos son pardos. Entonces, cuando uno menos espera, hay alguno que está agazapado ahí para dar el zarpazo, porque está disfrazado de demócrata, ¿no? Vos te considerás un periodista, vos sos un periodista, además. No es que me considere, es inherente. Por eso te iba a preguntar, porque hay una cantidad de cosas que vos estás diciendo que también van con la relación de periodismo y claro, poder. Que también es decir, hay, claro. A mí, por eso cuando dije que me gusta que me ayuden, pero no que me digan cómo tengo que encarar o pensar. Yo tuve secretarios de redacción, que, como dije hace un rato, algunos son memorables, estos fueron totalmente olvidados y no entendían nada de lo que era una caricatura. Porque además venían de una escuela que es haceme esto, haceme lo otro, mirá que se va a enojar. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno empieza a internalizar la cabeza de terceros adentro de uno, estás en el horno. No interesa. La cabeza de terceros no interesa, es tu cabeza. Podrá gustar, podrá no gustar, pero es tu cabeza. Lo que opinen terceros, ese país de mirá que van a decir esto, bueno, que digan. No, pero te pregunto porque tu mirada también es muy periodística. De hecho, sos un gran ojo con lo que vas a decir. No columnista político. Ojo, eso es un bolazo. Ya sé que no te gusta, por eso te lo estoy diciendo. Pero hay una lectura muy incisiva de la realidad. O sea, es un tipo además muy informado. Pero pues, ¿sabés lo que pasa? Que es inherente al género. Un caricaturista que no sea incisivo, un caricaturista que tenga una mirada tibia, que sea una sopa boba, agua dulce, agua salada, una cosa que no es nada, no cala ni da la posibilidad de que la gente eso lo reciba. Es decir, ¿por qué la gente comenta algo? Porque
Es decir, a mí me sorprendió cuando vi y me decían, mirá que comentaron tu caricatura en la radio y la describieron. Yo dije, bueno, acá está pasando algo, porque que irradie en caricatura ya era raro, ¿no? Sí. Es decir, que televisen caricatura es otra cosa que de repente contribuye por supuesto, la televisión es una aplanadora, pero la caricatura en sí es para prensa, va en el papel, ¿verdad? En el papel uno puede disfrutar de eso, leerla, encontrar me parece. Sí, tal cual. ¿Pensás que en el arte, en la caricatura, por ejemplo, está ganada la batalla de lo políticamente correcto? ¿O es Caricaturista políticamente correcto no existe. No es caricaturista. Es una persona que practica la anamorfosis, para los que de repente no saben lo que es la deformación de una cosa. No hay una mirada crítica ni un retrato psicológico del personaje. Caricaturistas está lleno, no todos los caricaturistas tienen o alcanzan de alguna manera a través de su enfoque, su trazo, no alcanzan a que eso sea una actividad artística, sino que es otra cosa. Pero no hay por qué ofenderse cuando se habla de la caricatura que no forma parte del arte, algún tipo de caricatura. Hay otras que sí, porque hay elementos que en la caricatura se pueden desarrollar con la economía, por ejemplo, de líneas para pescar un modelo. Es fabuloso el sentimiento interno que uno disfruta viendo de repente cómo uno se da cuenta que le pescó algo al modelo. Y hay veces que le errás de acá a Nairobi, ¿no? Y cuando le pegás queda también, ¿no? Porque hay una cantidad de cosas que trascienden. Tiene su gratificación, Sí. Totalmente. Hablando de lo políticamente correcto, hace poco tuviste un episodio con Instagram. Te bajaron una caricatura. ¿Cómo ves toda esa movida? Y eso es medio como monstruoso. Para los que no saben, es un hizo tema una global, caricatura de Cristina Kirchner. Y se la bajaron en Instagram porque decía que incitaba al odio y a la violencia. Claro. Eso fue producto de una delación, es evidente, siempre hay militantes. Todos los sectores políticos tienen militantes, algunos que son militantes terminales, otros que son simpatizantes, pero siempre el terminal es un tipo que lleva eso, del sector que sea. Eso, nosotros miramos siempre la Argentina porque es un poco el referente para copiar lo malo. Es un referente para copiar lo malo. A mí me gustaría que fuera un referente para copiar lo bueno. Pero todo ese asunto de las redes son, mirá, brevemente, cuando yo era mucho más chico vi pisar la luna con mi padre al lado y mi padre se emocionó. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Sabes lo que pasa, Rodolfo? Me dice que yo vi esto, lo estoy mirando, y yo soy de la generación que leí Julio Verne, a los más veteranos, ¿no? Los pibes jóvenes capaz que no saben qué era Julio Verne. Y vi eso y me pareció formidable. Ahora, desde ese momento, ahora la pregunta que yo hago es la letra, ¿no? ¿Y? Vimos pisar la luna. ¿Y? Evidentemente ese fue el detonante de cosas que contribuyó a que hoy día parezca algo sensacional, pero yo soy un hincha a muerte de las redes. Y soy un hincha a muerte del celular, me parece una cosa fabulosa. El problema es la gente que no es fabulosa. Mirá qué detalle. Es decir, la pinza es para apretar y el destornillador es para destornillar o atornillar. Ahora, si vos el destornillador lo usás como este tipo que agarró ahora, bueno, es evidente que la culpa no la tiene el destornillador. Es un problema común. Sí. Me parece. Sí. Y eso está pasando, y digo, igual ves veo una frivolización, una idiotización, una cosa que viene arrasando, vuelvo a la figura, ¿no? Como un tsunami espantoso. Porque si uno empieza, que no hay compresión lectora, que no tienen vocabulario, que tampoco leen, que leen de otra manera, está perfecto, lean a través del celular o de la PC, de la computadora, pero que no entienden un concepto y por momentos aparece que el referente de hoy es un macaco
un macaco mediático que aparece, que es más simpático, menos simpático. La generación mía, por eso aclaro, soy de otra época, soy un desubicado. Totalmente desubicado. Eran otros referentes, gente que escribía, músicos, políticos de fuste, ¿no? Eso no lo estás viendo ahora. Está brava la cosa. Una mediocridad muy grande, perdónenme, pero no hay debates. A mí me gustaría ver cómo expresa una persona, no te digo una cámara bizantina, ¿no? Donde se pavo nene escuchándose. Pero había otra gente. Yo recuerdo que Maneco Flores, cuando hablaba en público, o Michelini o Wilson, por momentos tenían cara de locos. ¿Y por qué tenían la mirada del loco? Por la vehemencia y la pasión que ponían. Hoy son tomates. Tomates viejos. Ahí. Entonces, de ahí no. Y digo, ojo, no estoy generalizando, es lo que uno ve. Hay gente que es muy valiosa, siempre lo aclaro, porque este es un país que hay que aclarar siempre que hay excepciones. Cuidado, como pisarle los callos a la nona. No. Qué maravilloso cómo pensás en imágenes. Sí. O sea, son los tomates y la caricatura. Ahora, ¿hubieras tenido un problema entonces si siguieras ejerciendo en este momento? Yo no sé si tendría problemas, pero me parece que es un alivio que yo no esté dibujando. Está muy bien. Bueno, vamos a pasar más al área de la cultura y a las figuras que hiciste de la cultura, ¿no? Por ejemplo, una fue Gardel, es tu figura del tango. Sí, eso es verdad. Eso lo pude hacer justamente por lo que mencioné hace unos minutos atrás, de los 3 hermanos Jack. No solo les compartía las generales de la ley, porque eran de una época más cercana que yo, al tango y con Gardel, ¿no? Sino que además, gracias a un tipo que escribía mal, que se llamaba Erasmo Silva Cabrera, que nació en Las Piedras y que fue el que prendió la mecha de eso que hay mucha gente que dice, a mí no me importa dónde nació, no, a mí me importa dónde nació. Está todo fenómeno, pero a mí me importa dónde nació. Entonces sabemos que la patria artística fue enfrente, pero los argentinos hay que reconocer que le han permitido a un oriental proyectarse como se presentó, y yo tengo mi respeto por la Argentina en ese sentido. Lo aclaro porque cuando yo llevé ese proyecto, inmediatamente dijeron, lo hacemos sí o sí. El proyecto era el Gardelazo. Era un mega cartel, ¿no? En el medio del campo. En Tacuarembó. Porque como no podía hacer un dibujo de Elvis Presley en Memphis, dije, es lo que tengo. Entonces, ideé el Gardel, y ahí había cantos disonantes de que no le importa a nadie, Gardel. Gente más bien cerca de mi generación o más jóvenes. Que claro, uno lo analizaba y es como aquella grabación de Antel, no lo permite el suyo propio o el que desea acceder. Es imposible completar su solicitud. No había manera de entrarle a esos tipos, no entendían nada, ¿no? Después terminaban volándolo. Y me pareció un aporte interesante del punto de vista que yo no lo veía como una propaganda cuadrada del punto de vista de vender un producto. Porque la frase que a mí se me ocurrió, que era bienvenidos a El País de Gardel, era una cosa preciosa inclusive para los paisanos de la zona. Claro. Bueno, pero eso no cuadró. Capotó. Y no está más, ¿no? No. Ahora quedaron los fierros, que me vino bárbaro, porque ahora es una instalación. Claro. Es decir, ¿viste? Y otra cosa que has dibujado mucho también es el candombe, el carnaval. Claro, por supuesto. Pero, ¿vas a las llamadas? No, ahora ya no, es imposible. No vas. No, ahora no puedo. Tengo que ir con pañales ahora. Si no hay ni un baño para ir, ¿a dónde vas a ir? Pero eras de frecuentar esos. Frecuenté y desfilé en las llamadas cuando era joven. Eso era en plena dictadura. Fui partícipe de un horror que hicieron, que fue trasladar la llamada a 18 de julio, que era espantoso. Era espantoso. ¿Tocabas el tambor?
Sí, por supuesto. No, de bailarina nunca salí. Por la duda. Pues. Está muy bien, está Sí. muy bien. Y estás preparando una muestra que se llama El silencio de los caudillos. Sí, sí, en un principio se iba a llamar El silencio de los caudillos, pero ahora se llama Caudillos y Silencio. Bien. Porque son dos series que empecé a hacer hace años, producto de que yo me gané la vida trabajando en lo que ya conocen y hemos hablado acá, me gané la vida con eso, pero nunca fue un fin en sí mismo más allá de la enorme vocación que yo tuve. Pero eso me quitaba tiempo para largarme a pintar. Por eso hay algunos cuadros que empecé a pintar caricaturas hasta que muy tempranamente me di cuenta que no tenía sentido para mí pintar caricaturas. Por más que fueran buenas caricaturas, no me sentía representado como de acá. Y está muy bien, pero sí. Y entonces se me ocurrió volcarme, así como con el Candombe, con Gardel, con los políticos de acá. He hecho caricatura internacional, por supuesto, uno está más lejos de sentirle y tomarle el pulso a lo que es nuestro, ¿no? Y me puse a pintar el sentimiento profundo de lo que yo entendía que tenía que hacer, y de eso se trata. Así que el 2 de junio, ya que está el director del Museo Nacional de Artes Visuales, el 2 de junio está comprometido y los que están acá están todos invitados. Bien. Y en referencia a eso, y también a las caricaturas, ¿te gusta conocer a las... ¿cómo? Los caudillos obviamente no los conociste, pero ¿investigás un poco antes sobre ellos? O sea, sobre ¿me estás hablando de...? No, hablando de los caudillos, por ejemplo, lo que vos son retratos y metazos, o vos... No, eso fue un producto de... Yo anduve mucho afuera, tuve la suerte de andar mucho por amigos que tenían campo. Yo el único campo que tengo es el disco de Fabini. Pero anduve mucho porque me siento muy arraigado, me da mucha paz el campo. Disfruto mucho del amanecer. El amanecer es algo fabuloso. El silencio. Y tomarme unos mates, claro, limpia la cabeza eso. Y sobre todo pintar personajes imaginarios que construí de alguna manera, porque algunos los conocí, pero trabajaban en un tambo, no estaban en una batalla. Pero el tipo parecía hecho hacha. Había gente que te parecía que el semblante era como hecho hacha. Y me pareció notable. Se ve que eso lo fui almacenando en algún lugar de mi subconsciente, yo qué sé. Y hablando de los silencios, tus caricaturas, tus pinturas son silenciosas, no usas palabras, pero vos pensás lo que están diciendo, es decir, ¿te imaginás lo que está pensando el caudillo, el modelo? Tengo una convicción. Yo no firmo nada de lo que no pienso, pero tampoco le otorgo al modelo que hago el sentir que puede recibir otro. Yo lo que pinté fue lo que entendí que tenía que hacer, que era mío, una cosa mía. Perdonen que sea tan egoísta, pero yo soy dueño de mi mediocridad, no la comparto, es mía. Entonces entendí que tenía que hacer eso y bueno, y hay un tema que me importa mucho, que es la esencia, rescatar un poco la esencia de lo que somos, ¿verdad? Que tiene una matriz en la génesis diferente a la Argentina, pero que también somos parte. Es decir, nosotros somos una provincia guacha, devenida en país. Argentinos orientales. Somos argentinos orientales y somos porteños montevideanos. Si tuviéramos Buenos Aires seríamos más insoportables que los porteños, que ya es bastante. Este es un país que vive jodiendo hace 75 años que salimos campeones.
75 años, vos. Y seguimos. Y seguimos, ¿viste? Solo este país le regala a un presidente de Brasil la camiseta de Guilla. Terrible, es un mal gusto. ¿Vos te das cuenta? Sí, Ir a regalarle eso. Creo que hubo otro que a Mandela le regaló una fusta, ¿no? Esa fue gloriosa. Eso es bien uruguayo. Una cosa bien uruguaya, bien... Maravilloso. Entonces yo me levanto angustiado como Citarrosa y como Netti. ¿Qué querés que haga? Vivís incómodo, así, es como... Creo que más que nada incomoda a gente. Está muy bien. Y esa beta artística que es con los caudillos, ¿vos te inspirás en algunos pintores uruguayos? Yo tengo como referencia a los pintores uruguayos que de alguna manera se centraron específicamente en lo que les tocó vivir en su tiempo y en lo de ellos. Es decir, yo no creo que Figari para pintar lo que pintaba tuviera que salir en La Llamada. Escuché un pintor que decía que para pintar campo hay que vivir en el campo, es una locura, absolutamente. Pero ¿qué pasa? No tengo mucho que ver con el balcón. Yo estuve en el balcón cuando estaba desorientado, después me mandé para adentro y empecé a mirar para adentro, porque en el balcón esto que hace fulano, y he visto cantidad de pintores soberbios, con unas técnicas, pero son catálogos de otro. Veo, es muy difícil, eso lo sabe Enrique, es muy difícil ver el mundo con ojos propios, muy difícil. Pero también creo que es importante revisar adentro de uno por qué uno siente ese tipo de cosas, porque la pintura es un sentimiento, no es solamente la técnica. La técnica puede ser formidable, pero ¿cuánta gente conocemos que tiene una técnica extraordinaria y importa? Por supuesto que importa. Pero lo que importa me parece que es la carga de lo que tiene que ver con algo que nos emocione, con algo que por lo menos diga algo, si hay algo para decir. Yo no puedo ir a un lugar y encontrar un violín arriba de un lavarropas, que no entiendo eso. Mucho menos entiendo que un padre le tenga que explicar a un hijo qué es un violín arriba del lavarropas y el lenguaje de todo eso, y sobre todo si viene con un, porque ahora vienen claro, vienen con explicación. Viene con una explicación de lo que con está viendo, ¿no? Claro. Entonces yo qué sé, cuando yo veo El perro hundido de Goya, o veo a Saturno comiéndose a su hijo, ¿qué explicación le vas a dar? Sí. Estamos hablando de tipos monstruosos, ¿no? Pero en ese sentido soy un poco cuadrado, digo, soy un desubicado. Muy bien. Antes de terminar, dos cuestiones, Rodolfo. La primera, el próximo Desayuno Búsqueda es con dos expresidentes que van a compartir escenario aquí juntos, que son José Mujica y Julio María Sanguinetti. ¿Qué les preguntarías? A modo humorístico, igual. ¿No se quieren tirar a presidentes? ¿Entendés? ¿Qué les voy a preguntar? Muy bueno. Y la segunda, para terminar, es un regalito que te hacemos por los 50 años de búsqueda. Esto es un sello conmemorativo que sacamos. Y como los desayunos son conmemorando los 50 años, queremos hacerte muchísimas gracias. Este regalito y decirte que fue un gusto compartir esta mañana contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.